Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal Antonio, Fran, George, Jesús, Luis, Raúl? Bienvenidos. Ahí viene conectándose Celso, vamos a esperar unos 4 minutitos para iniciar. ¿Qué tal Fran, Luis, George? Vamos a esperar unos minutitos, 3 minutos, iniciamos. Hola Celso.
Muy bien, ¿cómo están? Vamos entonces a iniciar. Ahora sí, ya veo 10 alumnos conectados. A ver, empezamos descargando primero el material para explicarles los archivos de texto, ¿no? Archivos de texto. Esto lo vamos a encontrar en semana 14. Entonces vamos a descargar primero el material de la unidad 5. Unidad 5. Archivos de texto, ¿no? Y descargamos semana 14 laboratorio. AED semana 14 lab. Voy a mover esto y lo vamos a colocar en nuestra carpeta de trabajo. Voy a descomprimir. Ya está. Entonces, vamos a cargar esta semana 14 desde Eclipse para explicarles cuáles son los métodos que deben emplear para aplicar archivos de texto en su proyecto. Aparecía aparecía esta parte de la cabecita del muñequito y pensé que era un tema de la pantalla. Me había preocupado. Parecía así. Muy bien, chicos, me confirman. Tenemos entonces el semana 14 cargado. Me comentan, por favor, para poder analizar el código. Gracias por tu confirmación. Ahí está cargando el caso. Muy bien, chicos. A ver, aquí tenemos lo siguiente. En el ejemplo A, ¿no?, se encuentra la clase alumno, que es una clase que ya hemos venido trabajando en semanas anteriores, ¿no? En la que observamos los atributos privados, ¿no? El constructor, los métodos get y set, cada atributo, y una operación pública, ¿no? Un método público que retorna el promedio de las notas, ¿no? Entonces, aquí no va a haber ninguna modificación en cuanto al archivo de texto. La modificación se da en la clase arreglo alumnos, y es la siguiente. El primer método que se tiene que trabajar, o uno de los métodos, es el grabar alumnos, un método que nos va a permitir
colocar los alumnos que se registran desde la interfaz en el archivo de texto, en alumnos.txt. Ahora, ese archivito alumnos.txt al principio no va a existir. Entonces yo veo aquí mi carpeta semana 14, ejemplo A, aquí no está alumnos, pero observemos lo siguiente. Cuando yo inserte un nuevo objeto desde la interfaz, automáticamente Java va a crear el archivo alumno. Vamos a ver aquí. Miren, voy a ejecutar ejemplo A. ¿Está? Aquí está, ¿no? Observen en la pantalla negrita, ¿no? El contenido de la carpeta de ejemplo A no está el archivo de texto. Pero cuando yo ingrese un registro, ¿no? Por ejemplo, a ver. Ahora, no sé si es este. Creo que he abierto otro workspace de otra sección, sí. Porque ya tiene registros. Me estoy viendo de T2IN. Voy a cambiar un ratito. T2 RN, ¿no? Semana 14. Y cargo. A ver, nuevamente voy a cargar. Estaba cargando la carpeta de trabajo de otra sección, que ya tenía datos ingresados. Vamos a ver acá continuar. A ver, ahora sí, vamos a ejecutar ejemplo. Observamos que no existen objetos todavía en el array, ¿no? Y voy a agregar un primer objeto. ¿No? Con dos notas. Ya está. Y miren, observen aquí en la carpeta, no hay ningún archivo alumnos txt, pero cuando yo añado, ¿ya? Automáticamente, miren, se creó el archivo alumnos. No sé si llegaron a ver ello, ¿no? Al existir un objeto, se crea el archivo alumnos. Y este archivo alumnos.txt contiene al objeto que acabamos de ingresar. Aquí está. Si yo hago una modificación, ¿no? Por ejemplo, consulto 135, ¿no? Viene a ser Sandra, y le cambio el nombre. Es, por ejemplo, Ariana, ¿no? Y le doy modificar. Y está aquí Ariana. Se supone que ese cambio está grabado acá, ¿no? Miren. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es grabar los datos desde la interfaz en este archivo de texto. Y eso se hace con el método grabar, que está por acá. Esto es lo último que tienen que añadir a su proyecto, ¿no? Grabar. Un método void
que hace una validación de errores, ¿no? Un try catch. Y crea un objeto PW de tipo printWriter, que significa escritura de archivos, ¿no? O sea, me permite escribir un archivo de texto, en este caso alumno. Aquí estoy indicando, ¿no? Que ese PW es un nuevo printWriter, ¿no? Llamo al constructor y le envío como nombre de archivo a crear el archivo alumnos.txt. Es por eso que cuando se da clic en grabar, ¿no? Se crea ese archivito alumnos.txt. Luego con un for hago el recorrido, ¿no? de array y voy obteniendo cada objeto que esté en el array y voy creando una línea, ¿no? Un string concatenado, ¿no? Que une tanto el código, el nombre, la nota 1 y la nota 2. ¿De dónde está obteniendo esto? De las cajas de texto, ¿no? Y los va separando por punto y coma. Es por eso que en el txt aparece cada atributo separado por un punto y coma, ¿no? Es por este punto y coma. Una vez que, ¿no? que tengo todos los atributos, añado esa línea, ¿no? que une a todos los atributos del objeto, añado esa línea como una línea de texto, ¿no? En este archivo de texto, en el PD2. Grabo, ¿no? Con eso grabo. Fuera del for, una vez que se acabe de grabar los datos en txt, ese debe ser cerrado, ¿no? Por eso ponemos pw.close. Y eso es todo. Este es todo el código que se necesita para grabar datos, ¿no? Atributos, en este caso del objeto, en un archivo de texto. ¿Alguna consulta? Esto es para grabar. Así como grabo, Antonio, la entrega del proyecto sería Entonces tiene clase el jueves, ¿no? Miércoles tendría que ser. El miércoles que es feriado. De modo que el jueves se expongan 2 grupos de sorteo y 2 se expongan el sábado. No sé si son 4 grupos o creo que son más incluso. Bien, y el otro método, ¿no? Cargar alumnos. Sí, Antonio, ahorita termino de explicar esto y les doy los alcances del proyecto. Respecto al proyecto. Bien, y el otro, listo, Antonio. Y el otro método es cargar alumnos. Cargar alumnos sirve para hacer un proceso inverso. Si yo hago un cambio desde el archivo de texto aquí, por ejemplo, voy a completar, miren, desde acá, punto y coma, ¿no? Jorge, punto y coma, 16, 17. ¿No? Y grabo mi archivo de texto. Grabo. Este tiene que estar cerrado. De modo que cuando yo cargue nuevamente la interfaz, va a cargar el objeto que inserté, ¿no? desde la interfaz y el que estaba insertado desde el archivo de texto. Entonces lo que hizo aquí fue leer el archivo de texto, ¿no? Y cargar ese dato del archivo de texto en mi interfaz. Por eso este método cargar alumnos, ¿no? Obtiene los datos que están en el archivo de texto. Es decir, yo puedo hacer ingresos ahora no solo desde la interfaz, sino también desde el archivo de texto, o modificaciones incluso, ¿no? Para esto se utiliza la clase BufferReader, que viene de lectura, ¿no? Reader de lectura. Le hemos puesto un nombre BR, igual creo dos strings, en este caso, línea y nombre, y un atributo, ¿no? S de tipo arreglo.
Entonces, en este BR, en este buffer reader que he creado, estoy indicando que la carga que se va a realizar es desde este archivo, alumnos.txt. Luego hago un recorrido, ¿no? Con while, un proceso repetitivo. Estoy indicando que el punto y coma, ¿no? Cuando lee desde el texto, desde el archivo de texto, tome en cuenta que el punto y coma es un separador de atributos. Por eso le digo que el split es el punto y coma. Luego, en cada atributo, ¿no? Código, nombre, nota 1 y 2, voy asignando el atributo que encuentra en el txt, ¿no? El primer atributo sería el atributo 0, que viene a ser el código. Lo añade lo asigna al atributo código. Entonces luego el nombre, ¿no? Nota 1, nota 2. Una vez que tengo ya toda todos los atributos con valores que han sido leídos desde el txt, entonces llamo al método añadir y creo el objeto con esos datos que han sido agregados desde el txt. ¿No? Y al igual que el anterior, ¿no? Tengo que cerrar, ¿no? En este caso, el buffer reader. Cerrar fuera del switch. Luego, hay que ver dónde se tiene que llamar a estos métodos. Y en este caso, yo cuando cargue mi interfaz, ¿no? Necesito que se muestren todos los objetos que están en txt. Entonces, por eso llamo a cargar alumnos. Para que carguen todos los datos que están en txt. Luego, al momento de añadir un nuevo objeto, ¿no? Añado y llamo a grabar alumnos, ¿no? Para que ese nuevo objeto también esté grabado en el txt. En buscar, lo mismo, ¿no? Buscar, bueno, acá hago un recorrido y busco si coincide el objeto. En eliminar, ¿no? Habría que, si yo elimino un alumno, tendría que grabar, ¿no? Que actualizar los cambios, grabar alumnos. Si yo actualizo archivos, grabar alumnos. Y esta es la modificación, ¿no? Que se tiene que hacer para aplicar archivos de texto en su proyecto, chicos, y está desarrollado. Ejemplo B es similar, es lo mismo, es otro ejemplo nada más. Y en la interfaz principal, aquí no es necesario añadir nada más. Acá está lo mismo que habíamos trabajado antes. Crear el objeto, mostrar sus datos, ¿no? Y los métodos adicionales. Aquí están con validaciones, ¿no? De todos los campos. Muy bien. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Este tema, ¿no? Se tiene los ejercicios desarrollados porque son solo dos métodos y no es que varíen mucho en todos los ejercicios. Por eso es que no hay ejercicios a desarrollar, ¿no? De este tema. Este tema tampoco es considerado en el examen de hoy, ¿no? Que es laboratorio, final de laboratorio, y tampoco es considerado en el final de teoría, ¿no? Pero sí se solicita que apliquen este tema en sus proyectos, ¿no? En los proyectos. Muy bien, vamos a ver entonces si no hay dudas, indicaciones de los proyectos y luego de eso activamos nuestro examen. A ver. Uh-huh. Celso, sí está Celso en semana 14. Yo he descargado semana 14 Lab. Este es el ejemplo A. Verifica y me comentas. Semana 14. A ver. A ver, en el caso de ustedes.
A ver, vamos a adaptar las indicaciones al grupo de ustedes. Ustedes son 1, 2, 3. Son 3 grupos nomás, ¿no? Creo que son 3 grupos nomás ustedes. Sí. Ay, entonces, en el caso de ustedes, podríamos hacer que la sustentación sea sábado, así tengan un poquito más de tiempo. Y el viernes, bueno, como ya no hay tema a desarrollar, o de repente podemos hacer un integrado para el final de teoría, ¿no? Por eso decía que estábamos con tiempos, por eso no hice otra clase adicional. ¿Ya? Entonces, el jueves, que tenemos clase, haríamos un caso integrado como para el examen final, y el sábado sustentan, ¿ya? Entonces, si ustedes sustentan el sábado, pueden enviar el trabajo hasta el viernes. Viernes que cae. Primero, ¿no? Ya, hasta el viernes 1 de julio. Ya, 11:59. Listo, ahí tienen un poquito más de tiempo. ¿Qué tienen que presentar o cargar en la plataforma? Lo siguiente: informe de proyecto en Word, el sistema en sí, ¿no? Comprimido, el informe de participación de cada integrante, un video de explicación de funcionamiento del sistema, solo el funcionamiento, no quiero ahí explicación de código, sino el funcionamiento del sistema, ¿no? Que ustedes me vendan ahí su sistema, que yo pueda ver, ¿no? Cuál es la dinámica del funcionamiento del sistema. Esto, máximo 5 minutos. ¿Ya? Máximo 5 minutos. Pueden mostrar solo el sistema y una voz en off, ¿no? Que va explicando cómo funciona el sistema. Traten de vender en esos 5 minutos las mayores, lo mejor de su proyecto, ¿no? Para yo poder considerar ahí qué tanto se ha cumplido de lo solicitado, ¿no? En el proyecto. Puede explicar un alumno o pueden explicar, ¿no? 2 o 3, como ustedes se organicen, ¿ya? Si desean ustedes aparecer en la grabación también, no hay problema, pueden hacerlo, ¿ya? Pero no es obligatorio, ¿ya? Sin cargar. En arreglos, ¿sí? Ahorita te ayudo a descargar Celso. Ya, entonces hasta el viernes la entrega de su trabajo por la plataforma, ¿ya? Viernes 1 de julio, 11:59. Y la sustentación grupal individual, porque es ambas notas, sería el día sábado. Sábado 2, ¿no? De julio, en el caso de ustedes, 4:45. Como son pocos grupos, no hay problema. Va a haber sorteo de grupos en ese momento. Ahí deben estar todos los grupos, ¿no? Para sustentar. Ok, tener una copia del sistema, cada integrante, ¿ya? Por si le toca a un grupo y no están todos, ¿no? El que esté pueda sustentar. Bueno, no sé si hay alguna consulta respecto a la entrega de proyecto. En lo del informe, todo lo que se solicita en el lineamiento, ya, en el lineamiento de proyecto, ¿no? Ahí te indica incluso el formato, ¿no? A ver, déjame chequear el lineamiento. Acá está, ¿no? Proyecto AID. Y ahí te dice que va en el documento. Acá está, estructura del informe del proyecto. El informe, ese es el documento en Word ya. Y ahí te dice, ¿no? Introducción, justificación, beneficiarios directos, indirectos, objetivos, definición, conclusión, recomendación, glosario, bibliografía. Eso es lo que nos pide. ¿Qué más? Bueno, ahí está el formato incluso que te pide, que te solicita. Índice, introducción, justificación, objetivos, definición, conclusión, ¿no? Recomendación, glosario. Y está ahí la calificación, ¿no?
Sí, ya, llegaste a visualizar, llegó a visualizar dónde está, qué es lo que le piden en el informe. Bien, ¿alguna consulta adicional? Profesora, Sí, le escucho, Celso. hola. Sí, Celso, te No me escucho. sale, la semana 14 no me sale. Ok, Celso, danos un segundito, terminamos de explicar lo del proyecto y nos compartes tu pantalla para ayudarte. Profesora, disculpe, buenas tardes. Una consulta, Buenas. en lo que dice informe de participación, ¿cómo ahí también está detallado? Porque estaba mirando y no me ubico. Informe de participación. Sí, sí pide acá informe de participación de cada integrante. Es indicar, ¿no? En un cuadrito de repente, puede ser Excel o puede ser un blog de notas, ¿no? Y me indican ahí en qué participó cada integrante, o si hay algo que yo tenga que saber para la calificación, si algún compañero le asignaron, no se comunicó, no asistió, no presentó, esos detalles necesito que me informen ahí, para la calificación individual. ¿No? Si apoyó lo más detallado posible, ¿no? Apoyó solo al primer avance, apoyó solo al segundo, o no apoyó, o no se comunica, o informó que se retiró, todos esos detalles. Ah, ya, o sea, digamos, en un Word puede ser solamente los que participamos y cómo lo elaboramos, no quiénes. Y si en caso, si alguien se retiró, también lo mencionamos, ¿no? Básicamente eso. Sí, 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 de preferencia sí. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto a la exposición? Igual este anuncio lo voy a colocar, ¿no? En la sección anuncios y voy a habilitar el enlace. Esto lo voy a hacer desde el día domingo o lunes todavía, ¿no? Esperando que pase primero el examen CL3 para que no se confundan de enlaces o de fechas. Ok. A ver, Celso, compártenos tu pantalla para ayudarte. Quiero ver por qué no te deja ver el archivo. Los demás tuvieron acceso al archivo completo de lectura de textos. Ya, profesora. Mire, está en ejemplo 1, el AGWI, y no logro ver. Me sale esto, código. ¿Logra apreciar? ¿Sí? A ver, ¿dónde estás? No, pero eso no está ahí. Eso les expliqué que está en arreglo alumno. Arreglo alumno. Ahí es donde se hace la modificación. Uh-huh. Ah, Ahí están ya. los dos. Ok, ok. Listo, Celso. Gracias. Ya. Disculpe. No, no hay de qué. A ver, entonces. Ok, no hay problema, chicos. A ver, voy a pasar asistencia primero y luego de esto les comparto el examen de laboratorio, ¿no? El examen va a ser
archivos de texto, no, perdón, no archivos de texto, array list y herencia, ¿no? Celso, voy a silenciar un ratito para evitar la interferencia. Ya, a ver. Entonces, vamos a pasar lista aquí. Una 14, ¿no? Ya. A ver, atentos a esto. Atentos. Cabaña, Espinosa, Flores, Gamboa, González, Goizueta, Guamán, Huanca, López, González, López Vilca, Molina, Ospina, Peceros, Rodríguez y Roque. Ok, a ver, veo que está George Cabana, Jesús Guamán, Tony López, Raúl Molina, Luis Gamboa, Víctor Goizueta, Antonio Ospina, Celso Rodríguez, Espinosa, Flores, González, Huanca, López, Pecero, Roque, Sánchez, Solórzano, Suchero, Torres, Valencia, Vázquez, Villano y Zapata. Solórzano presente, Suchero presente, Zapata presente, Vázquez presente, Pecero, Roque, Sánchez, Torres, Valencia, Villano. Ok, Fran ya está con asistencia. Si veo a 12 alumnos, ¿no? Justo los 12 que han indicado que están presentes. Vamos a grabar. Ya. Y vamos a compartir ahora el examen. ¿Alguna consulta antes de que habilite, jóvenes, el examen? Recuerden que el desarrollo se puede enviar hasta el día de mañana a las 10 de la mañana. Son dos casitos, un poquito extensos el examen de ahora, pero si han practicado lo van a poder hacer rápido. A ver, uy. Yo estoy entrando a calificar cuando todavía no han enviado evaluaciones. Estoy con ganas de calificar. A ver. Al igual que en la clase... Ya. Al igual que en la clase, en el examen teórico 2, van a enviar el desarrollo también como PDF. Ya así fue mejor, ¿no? Para evitar errores de envío. Entonces, L3. Paso el laboratorio. La solución debe ser presentada en AED solución CL3, apellidos y nombres, .pdf. ¿Ya? PDF. El documento debe incluir la pantalla capturada de la GUI ejecutada, ¿no? Ejecutando reporte, ok. El código de la clase, de las clases son 2. La clase principal y las otras clases, ¿no? Ok, si 2 o más alumnos presentan algo similar, se anula.
CL3 T2RN, ¿no? Quiero verificar. Falta la fecha. Ay. T2RN, ¿no? Sería 25 de junio hasta el 26 de junio. Ok, la fecha de vencimiento el día de mañana a las 10 de la mañana. Puntos posibles 20. Mostrar desde ahora hasta mañana. Aquí está. A ver, verifiquen el acceso, por favor. Verifiquen el acceso, me comenta. Ya está listo. Okay. Son dos preguntas. En la pregunta 1, ¿no? Correcto, gracias por avisar. En la pregunta 1, aplicar ArrayList, ¿no? Crear las clases disco duro, arreglos disco duro y la clase principal. Hoy hay que leer las indicaciones para completar. Entonces, es un mantenimiento completo de ArrayList, ¿no? Porque te pide los botones adicionar, consultar, modificar, eliminar y reportar. Algo muy parecido a la CT2, ¿no? A la CT2, solo que es otro tema. Ya, el tiempo de exposición. Ya, a ver, chicos, pero estamos explicando el examen. Hace un rato les decía más dudas del proyecto, para no confundirlos, ¿no? A ver, proyecto. La duración, más o menos, aproximadamente va a ser unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, ya, la exposición. Incluyendo preguntas, ¿no? Ok, ahora sí, regresando al examen. A ver, puedes poner cualquiera. ¿Se pueden organizar para la exposición? Sí, pero en cualquier momento yo puedo preguntar a algún alumno que me expliquen, ¿no? Algo más detallado de alguna de las interfaces, ¿no? O código, porque también hay nota individual. Ok. ¿Consultas sobre la pregunta 1 del examen? ¿Alguna duda respecto a la pregunta 1 del examen? Ok, ya. Muy bien, George. A ver. Vamos con la pregunta número 2, entonces. Pregunta 2. Enseña la clase pensionista, pensionista ONP y pensionista FP. Aquí lo que van a aplicar es herencia. ¿Ya? Herencia. Vimos un caso incluso de repaso el día jueves, ¿no? Vimos un repaso el día jueves. Entonces, analicen bien ahí, lean bien el enunciado, el problema 2, ¿no? Estoy dando por eso también bastante tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo para que puedan analizar. Te dice, ¿no? ¿Qué atributos, ¿no? Ustedes tienen que analizar qué atributos son los mismos en pensionista y en pensionista, perdón, en ONP y FP. Por ende, esos atributos tendrían que estar declarados solo en el padre, ¿no? Y los que son específicos en cada hijo.
Hay que leer bien ahí. Y bueno, luego crear lo que te pide, ¿no? El constructor, los métodos, ¿no? De repente por ahí pide algún método adicional, ¿no? En algunos de los casos. Al final, el último párrafo nos dice en la clase problema 2, ante la pulsación del botón procesar, creas un objeto de AFP, ONP y pensionista, ¿no? Con datos fijos y muestras sus datos usando los métodos de listado respectivo. O sea, puedes usar un método de listado para cada uno o puedes usar el instant of, ¿no? Que también practicamos, y usar un solo listado. Eso queda a libertad, ¿no? A decisión de ustedes. Bien, chicos, y ese es el examen. El examen final de laboratorio. No sé si tienen alguna duda. Ahora, la 2 les decía que van a aplicar herencia, tienen que analizar bien qué atributos considerar para los hijos y para el padre, ¿no? Recuerden que el padre tiene los atributos generales, ¿no? Y los hijos tienen atributos específicos. Muy bien, damos por iniciado entonces el examen. Voy a estar conectada unos momentos más, por si hubiera alguna consulta. En la parte de listar, Luis, les decía que pueden usar o programar un listado para cada, ¿no? Para cada objeto, ¿no? Ya sea los hijos y el padre, o pueden utilizar un solo listado y aplicar el instant of, que se explicó también ¿no? en la clase de la semana anterior. Hicimos un repaso el día jueves. Si usas el instant of, usarías un solo listado, ¿no? O si no recuerdas ello, pues puedes aplicar los 3 listados. Bien, igual voy a estar aquí conectada por si hay alguna consulta, solo que no vayan a compartir algo del examen, por favor, en el chat, ni hablar.
Profesora, Antonio, ¿tenías una consulta? sí, profesora. Quería hacer una consulta en el problema 2 para la clase pensionista. Ahí no están solicitando ningún método en donde se muestre los datos del pensionista. Quería saber si está bien porque estuve leyendo ahorita el enunciado del problema 2 y no veo que pidan Sí, eso. sí, Para hacer. entiendo. Sí, deberían crear, sí, lo que pasa es que acá se estaba sobreentendiendo, pero sí, es necesario crear un método que muestre los datos generales, como hicimos en el ejemplo, ¿no? Que muestre en Claro, este caso el código, nombre, apellido y DNI del pensionista. Y ese método se va a reutilizar en los hijos, ¿no? claro, Solamente sería añadirle, en el caso de ONP, el sueldo bruto y el porcentaje de aportación. Y en el caso de pensionista FP, tomaríamos el mismo método de pensionista, de padre, y se le añade sueldo, comisión, seguro y porcentaje de aportación. ya, profesor. Gracias.
Jóvenes, acabo de actualizar el archivo del examen, ¿no? Para los que deseen una explicación más detallada de la pregunta 2, ¿no? Que en realidad o sea, leyendo las indicaciones anteriores, ustedes podrían plantear los métodos, pero igual les he colocado ahí, lo que está resaltado es lo que he añadido, ¿no? Y en el caso de la clase padre, está el método, hay que crear, ¿no? Tendrían que crear un método de todas maneras para mostrar los datos del padre con una cadena, en este caso del pensionista. Y lo mismo para el pensionista ONP y AFP, ¿no? Pero en estos dos últimos casos, como son hijos, hay que usar datos de pensionista, del padre, más los atributos adicionales, ¿no? O específicos de cada hijo. ¿Ya? Entonces, por si acaso, esto ya está actualizado en la plataforma.
Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta respecto a las preguntas del examen? Muy bien, entonces no olviden enviar su examen hacia el día de mañana a 10 de la mañana en formato que se les indicó, ¿no? En PDF. Muy bien, nos vemos entonces el día jueves, ¿no? El día jueves, Antonio. El sueldo neto de quién me dices, de AFP. Lo que pasa que es menos el porcentaje de aportación multiplicado a sueldo bruto, Antonio. El del inicio es el sueldo bruto, ¿no? Menos la comisión, menos el seguro y menos el sueldo bruto, pero multiplicado por el porcentaje de aportación. Entonces, al final lo que primero se va a ejecutar es esa multiplicación y ese es el resultado, ¿no? Que se va a restar junto con los otros dos datos al sueldo bruto. Muy bien, jóvenes, éxitos en su examen. Nos vemos el día jueves. Buenas noches. Hasta luego.